Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis capítulo 22, versículo 6. En esta mañana tenemos el hermoso privilegio de desarrollar el primer versículo de la última sección del libro de Apocalipsis. Esta última sección tiene que ver con el epílogo del libro. El epílogo es como una especie de conclusión o resumen donde se recogen las informaciones generales que se han presentado durante el mensaje y se sintetiza o se concluye. Los libros generalmente tienen hoy en día introducción y conclusión, pero antiguamente u otro tipo de obras, como este tipo de obras de Apocalipsis o libros de la Biblia, tienen prólogo y epílogo. El prólogo está al comienzo y el epílogo está al final. Y aquí vamos nosotros a comenzar a desarrollar en esta mañana el primer versículo del epílogo del libro de Apocalipsis. Dice la palabra del Señor así: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Ese es el texto que nosotros vamos a desarrollar en esta mañana. Es un texto corto, relativamente sencillo, que nos permite a nosotros comenzar a concluir el libro de Apocalipsis, a encerrar o terminar o condensar todo lo que se ha dicho hasta aquí. Y retoma este texto encabezado por el ángel, que es uno de los narradores del texto, del párrafo, y Juan está diciendo, ¿quién le habló? Dice Juan, y me dijo. ¿Quién le dijo a Juan lo que le va a decir en este versículo? ¿Sí? Eso tenemos que identificarlo. Pero lo primero que le dice son estas palabras son fieles y verdaderas. Es decir, es como una especie de sello o de garantía que Dios le da a través del ángel a Juan de lo que le va a decir o lo que le ha estado diciendo son palabras fieles y verdaderas. Es decir, le da una certeza, una garantía, autentica el mensaje, sella, valida las palabras que le va a decir, con dos características extraordinarias, que han sido características que hemos visto a lo largo del libro de Apocalipsis. Esas dos características o esos dos aspectos del carácter son fieles y verdaderas. Esas palabras son fieles y verdaderas. Entonces, Juan va a recibir de parte de Dios un mensaje donde dice, esto que yo le voy a decir es fiel y verdadero. Entonces es importante que nosotros notemos eso, porque esos aspectos del carácter del mensaje son los aspectos propios de Dios, del mensaje, del predicador y del creyente. Entonces ese va a ser el título de nuestra enseñanza en esta mañana, fieles y verdaderas. Esas son palabras de un himno que nosotros cantamos, ¿sí? De un himno que entonamos, donde hacemos honor al carácter de Dios y al carácter del Evangelio. Entonces yo quisiera que tomáramos eso como base, que para nosotros poder entender el texto en esta mañana, tomáramos como base esa expresión, fieles y verdaderas. La pregunta es, ¿qué es lo que Juan va a recibir y que se le va a decir que es fiel y verdadero? ¿Qué es lo fiel y verdadero que Juan va a recibir y que se le va a ratificar en este texto? Porque a lo largo del libro de Apocalipsis hemos visto que hay muchas cosas o muchas variables o aspectos del relato que son fieles y verdaderos. ¿Qué es lo que ahora se le va a enfatizar a Juan? Sin embargo, yo quisiera que pensáramos, porque el texto nos va a hablar del espíritu de los profetas o del mensaje de los profetas. Y yo quisiera que retomáramos una expresión que Jesús dijo cuando estuvo aquí en la tierra, y es: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. ¿Recuerdan? Esa fue una expresión que Jesús dijo públicamente delante de sus discípulos, cuando a Jesús lo estaban molestando, hostigando, especialmente los sacerdotes, los maestros, los rabinos, y estaban incomodándolo, gran parte de los religiosos, y estaban causándole molestia. Y Jesús expresó esa frase, que parece que no fue única de Jesús, sino que fue retomada del sentido público en ese momento, y es: no hay profeta sin honra. Es decir, a un profeta se le deshonra o se le desprecia o se le desconoce más en su propia tierra, y para que él tenga un honor o aprecio o que sea reconocido lo que él hace, generalmente tiene que ir a otro lugar.
Es decir, es más fácil que reconozcan las palabras de un profeta o de un mensajero en tierra ajena o en tierra extranjera y no en su propia tierra. Eso lo dijo Jesús hablando de sí mismo y diciendo Jesús que él había sido despreciado entre su pueblo, que eran los judíos, pero que había recibido mayor aceptación entre los gentiles. ¿Sí? Y recuerdan que lo dijo en otra oportunidad, a los suyos vino, o a los suyos vino, y los suyos no lo recibieron, sino que lo rechazaron, lo mataron, y otros a quienes no había sido enviado le recibieron, o añoraban tenerlo. Eso es importante y eso lo vamos a revisar en esta mañana en nuestro estudio, porque vamos a trabajar un poco el tema del profeta y de la profecía y del mensaje que Dios nos da. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10 dice así: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Eso fue uno de los mensajes que Dios mandó a las iglesias de Asia Menor. Y ese fue uno de los mensajes comunes para los siervos de Dios o para los creyentes. No temas lo que vas a padecer, porque ciertamente hay aflicción, ciertamente hay persecución, ciertamente muchos de ustedes serán probados, pasarán por gran tribulación, sé fiel y yo te daré la corona de la vida. Y en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Y yo quiero que repasemos ese versículo. Y escribe al ángel, es decir, al pastor o al líder o al encargado o a la autoridad visible de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén. ¿Quién es el amén en Apocalipsis? Cristo. El testigo fiel y verdadero. ¿Quién es el testigo? Cristo. ¿Quién es el fiel y verdadero? Cristo. Muy bien, ahora retomemos el título de la enseñanza de hoy. Fieles y verdaderas. Aunque en Apocalipsis 3:20 dice el testigo fiel y verdadero, es decir, en singular, la expresión que Juan recibe en Apocalipsis 22:6 es plural. No le dice, he aquí esta palabra es fiel y verdadera. ¿Cómo le dice el ángel? Estas palabras son fieles y verdaderas, es decir, pluraliza el mensaje. Sin embargo, en Apocalipsis 3:14 habla en singular, el testigo fiel y verdadero. La pregunta es, ¿habrá alguna relación directa que conecte la expresión de capítulo 3:14 con el del 22:6? ¿Habrá alguna relación directa entre el testigo fiel y verdadero y las palabras fieles y verdaderas que Juan recibe en el Apocalipsis 22:6? ¿O será que son dos cosas totalmente distintas? La otra pregunta es, ¿por qué en el capítulo 22:6 se habla en plural y en Apocalipsis 3:14 se habla en singular para tomar los dos mismos aspectos del carácter fiel y verdadero? Esa es otra pregunta que yo quiero que nos planteemos y la vamos a intentar resolver. Y en Juan capítulo 10:25 dice, Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Esa palabra también quiero que la tomen en cuenta. Las obras que yo hago, dijo Jesús, dan testimonio de mí. Y recuerden que en el Apocalipsis 3:14 dice que Él es el testigo. Y del testigo se da testimonio. Y de ese testigo y de ese testimonio se tiene que dar un testimonio fiel y verdadero. ¿Sí vamos comprendiendo la idea? Es decir, se requiere que el testigo sea fiel y verdadero, se requiere que el testimonio que se dé sea fiel y verdadero, y se requiere que quienes hacen justicia a este mensaje y a este testigo lo hagan con veracidad y con fidelidad. De lo contrario, pues algo falla en todo ese trámite o en toda esa cuestión de definir tanto el testimonio como el testigo como los seguidores o defensores del mismo. Por eso hoy vamos a hablar en plural, porque el ángel habla en plural. ¿Sí? Hay un pequeño cambio, una pequeña variación aquí al final y se va a hablar en plural. Estas palabras son fieles y verdaderas. Ahora yo quisiera que pensáramos a modo de introducción lo siguiente.
¿Qué esperanza y satisfacción representa para Juan, que es el vidente, que es el receptor, el orador de este mensaje, saber que lo que él está escribiendo, que lo que él está plasmando, que lo que él está proclamando es fiel y verdadero? Yo no sé si ustedes se han dado cuenta o han tenido la sensación a veces de recibir un mensaje y de transmitirlo, pero uno decir, ¿será que eso es verdad? Yo dije eso, pero yo no tengo seguridad. O yo leí eso y lo repliqué o lo comenté, pero yo no tengo la garantía si eso es veraz. Y a veces nos damos cuenta que eso que publicamos o que eso que escuchamos decir de alguien y lo comentamos no era verdad, sino que era falso. ¿Cómo nos sentimos? Pues nos sentimos engañados, nos sentimos avergonzados también de nosotros anunciar algo que no era verdad, de darle crédito a un mensaje que no era cierto y de nosotros haberlo compartido. ¿Sí? Y decimos, pues yo caí en una trampa de engaño y yo también pues quedé en vergüenza pública porque compartí algo que no era. Por eso hoy en día, especialmente con el tema de las informaciones que nos llegan por las redes sociales y por las plataformas de internet, se nos recomienda validar esas informaciones, porque muchas veces somos víctimas de engaño, incluso de robo y de estafa, porque validamos, por ejemplo, páginas bancarias que no son reales, sino que son ficticias, y ahí nos pueden robar contraseñas, o nos roban información, o nos roban el dinero que tenemos en la cuenta. ¿Sí? Porque nosotros damos por hecho que todo el correo que nos llega es veraz, y lo tomamos como cierto. Y muchos de esos correos o esas informaciones son falsos y son estafas. Entonces Juan recibe al comienzo de este epílogo en el libro de Apocalipsis una confirmación. Hagan de cuenta como un sello, ¿sí? Como que nos están dando una carta y la carta nos la van a sellar. Si esa carta tiene sello, ¿qué garantía representa para nosotros? Que es verdadera, que es legítima, que es auténtica, ¿sí? Que no es falsa, que no es pirata. Eso es lo que va a recibir Juan. Por eso dice, y me dijo. Y uno esperaría un preámbulo, pero no hay preámbulo, sino que directamente nos dice qué fue lo que le dijo de forma directa, y lo que el ángel le dice son, estas palabras son fieles y verdaderas. Es decir, puede tener plena certeza o puede tener plena garantía y seguridad que lo que se te está diciendo es fiel y verdadero. ¿Sí? Es decir, pregone este mensaje, consígnelo y déjelo por escrito y publíquelo y predíquelo con tranquilidad, sin miedo, sin duda, sin incertidumbre, porque hay garantía de que eso es veraz. Viene de una fuente cierta, viene de un testigo verdadero y la procedencia del mensaje es legítimo. Y eso a mí me da mucha garantía, porque si a Juan se le dijo eso, y ese es el carácter de lo que él escribió, entonces ¿qué se me dice a mí hoy? Que el mensaje que tenemos de la Escritura, ¿cómo es? Es fiel y verdadero. Que el mensaje que nos llega y que ha sido preservado a lo largo de los siglos, que el mensaje que Dios ha querido cuidar y ha querido traer hasta nosotros en nuestro propio idioma, aunque ha pasado por muchas manos, aunque ha habido participación humana, aunque ha habido traducciones y ha habido publicaciones distintas, ese mensaje conserva el carácter. ¿Cuál es el carácter del mensaje? Fiel y verdadero. Yo no sé si alguna vez ustedes han tenido alguna duda de que la palabra sea verdad. Es posible que algún momento les haya llegado a ustedes como una pregunta, ¿será que eso sí es verdad? ¿Será que lo que yo creo, lo que yo leo, lo que me dicen en la iglesia es verdad? ¿Qué garantía tengo yo? ¿Cómo sé si eso es verdad? Especialmente los niños cuando están creciendo o se están haciendo jovencitos, ellos preguntan, ¿será que sí es verdad? ¿Y qué les podemos responder? Es verdad. ¿Con qué seguridad les podemos decir que es verdad? Primero, porque la Biblia lo dice, ella da testimonio de sí mismo. Segundo, porque la palabra ha sido preservada a lo largo de los siglos. Tercero, porque esa palabra que ha sido preservada y que creemos nos ha transformado. Y si ese mensaje nos ha transformado, nos da garantía de que es veraz. Y cuarto, porque nosotros podemos predicarlo, porque no ha caído a tierra ninguna de las palabras, porque ha tenido fiel cumplimiento, porque no ha habido un libro en toda la historia de la humanidad, en los 6.000 años de historia, que haya tenido tan fiel cumplimiento y veracidad y que no haya quedado en entredicho nunca. No ha habido un documento.
Todos los otros libros, historiadores, profecías, adivinos, oradores, todos ellos han quedado en entredicho en algún momento de la historia. La Escritura se ha preservado. Por eso lo que Juan recibe acá es una gran garantía. Pudiéramos decir, como se dice hoy, es como un espaldarazo. ¿Sí? Es como no tenga miedo, que lo que se te está diciendo, lo que se te está mostrando es fiel y verdadero, públicalo con seguridad, con vehemencia. Públicalo con denuedo porque no hay sombra de duda en lo que tú estás haciendo. Esa fue la razón por la cual los discípulos después de la resurrección dieron su vida por causa del mensaje. Si no hubieran estado convencidos de que era fiel y verdadero, yo les pregunto, ¿ellos hubieran arriesgado su vida? ¿No era más seguro para ellos ir a pescar y tener una empresa de pesca en Capernaum? Pero la Biblia dice que ellos una vez se convencieron del mensaje, entre comillas, arriesgaron todo lo que tenían y se entregaron de lleno a la predicación porque ellos tenían la garantía segura o plena de que estas palabras son fieles y verdaderas. Ahora la segunda pregunta que nos tenemos que plantear es, ¿cuáles son las palabras fieles y verdaderas? ¿Lo que el ángel le está mostrando a Juan solamente? ¿O lo que Dios le está diciendo aquí a Juan no es solamente concerniente a esta visión apocalíptica o esta visión final, sino concerniente a todo lo que Dios ha dicho a lo largo de la historia? Nosotros pudiéramos decir que aquí se está validando lo que de manera directa el ángel le está dando a Juan. Pero también pudiéramos decir que esta validación de este mensaje o de esta visión tiene que validar todo el mensaje que se ha dado a lo largo de la historia. Si ustedes miran la línea siguiente del texto, dice, y el Dios de los espíritus de los profetas, y va a hablar de profetas en plural. Y los profetas en plural existieron en el Antiguo Testamento. Entonces, si a Juan se le dice, estas palabras son fieles y verdaderas, la pregunta es, ¿solo es fiel y verdadero el Apocalipsis? ¿O es fiel y verdadero todo lo que de Cristo han dicho todos los profetas en todos los tiempos? Si nosotros decimos que es solo el Apocalipsis, diríamos muy bien por ese mensaje, pero diríamos, ¿y el resto? ¿Sí? Pero hemos de entender que aquí estamos en Apocalipsis, que es el epílogo de la historia de la redención. Hagan de cuenta que este es un solo libro, y que ese libro que tiene 69 capítulos, en el último capítulo se nos concluye, o es el epílogo. Juan está diciendo o recibiendo la información que el que está concluyendo este libro, escribiendo el último capítulo de este libro, le da la confirmación el ángel que todas esas palabras son fieles y verdaderas. Es decir, no solo el último, sino los 68 libros anteriores también son fieles y verdaderos para que tengamos confianza. Lo que pudiéramos decir entonces es que en primer lugar lo que es fiel y verdadero es la profecía que Dios ha dado de sí mismo. Y tomen eso como su primer punto. ¿Qué son fieles y verdaderos? Las profecías, en plural. Las profecías, es decir, el mensaje, es decir, el contenido de lo que se ha dicho concerniente a Cristo, concerniente a la humanidad y concerniente a la historia de la redención. El mensaje que es singular, pero que nos ha llegado a través de diversas profecías o de diversos mensajes o de diversos momentos históricos a lo largo de todo el momento en el cual Dios dio la Escritura, que son más de 1400 años. A través de todo ese gran periodo, ese intervalo de tiempo, se recibieron muchas profecías. Pero todas las profecías concernientes al Evangelio o a Cristo son fieles y verdaderas. Eso es lo primero que tenemos que decir. Y yo quisiera que nosotros pensáramos lo siguiente, para que pudiéramos comprender un poco. Las profecías que nosotros recibimos, o que los hombres en el Antiguo Testamento recibieron, las recibieron directamente de Dios. ¿Sí? Hubo por lo menos 3 maneras a través de las cuales Dios les envió profecías. Una profecía o una manera como Dios dio profecía fue orales, y eso se llamó en la antigüedad la oralidad. Era una manera profética como Dios daba un mensaje, es decir, el profeta o el orante escuchaba el mensaje, y él lo escuchaba y Dios ¿qué le decía? Escribe. ¿Recuerdan? A Isaías, a Jeremías, a muchos hombres Dios les dijo, escribe. A Moisés, a Daniel, a Juan, a Pedro, a Pablo, escribe. ¿Escribe qué? Lo que oyes.
lo que yo te estoy diciendo. Y en muchos lugares en el Antiguo Testamento dice la Biblia, escuché la voz de Dios y la voz de Dios me dijo. ¿Sí recuerdan? Esa es una frase común especialmente en el Antiguo Testamento. Y Dios me dijo, escribe lo que yo te voy a decir. Y yo escuché las palabras de Dios y escribí. Entonces la primera manera como llegó la profecía en el Antiguo Testamento fue por oralidad. No oralidad de la que nosotros conocemos de tradición, que era contar de generación a generación. No es ese tipo de oralidad que era una tradición oral. Estamos hablando de un mensaje oral, ¿sí? Que en el ambiente o en una nube o en una montaña, el mensajero recibía un mensaje, ¿sí? Escuchaba una voz. Y esa voz él tenía que consignarla por escrito o proclamar ese mensaje a un auditorio, como en el caso de Elías y en el caso de Eliseo, que no dejaron nada por escrito, pero que recibieron mensajes orales y los hicieron públicos a la audiencia a la cual ellos tenían que dirigirse. Entonces, una primera manera como recibimos la profecía en el Antiguo Testamento fue a través o por un medio oral. Esa es la primera manera, pero no fue la única. La otra manera como se recibió la profecía en el Antiguo Testamento y en el Nuevo también fue a través de visiones. Y a esos profetas se les llama videntes. Sí, los videntes eran los que recibían visiones, tenían visiones. ¿Recuerdan quiénes recibieron visiones en el Antiguo Testamento? Daniel, visiones y sueños. Isaías recibió visiones. Elías también recibió visiones. ¿Sí? Juan en el Nuevo Testamento recibió visiones. Y ese mensaje profético también era válido, porque venía de la misma fuente, del mismo testigo fiel y verdadero. Entonces, sea que fuera una visión, o sea que fuera un mensaje oral, oído, tenía el mismo valor y se debía consignar o se debía proclamar. Y la tercera manera como se recibía el mensaje profético en el Antiguo Testamento era a través de investigación. Cuando se investigaban fuentes y a través de esa investigación de fuentes se deducía el mensaje y se proclamaba el mensaje. Por ejemplo, es probable que parte del mensaje que Moisés escribió en los 5 libros primeros del Pentateuco, parte lo recibió por visión, ¿recuerdan? Éxodo 20, parte fue oral en Éxodo 20 y capítulos subsiguientes, pero parte también fue por investigación, por registro histórico, por fuentes históricas, tanto egipcias como hebreas y caldeas antiguas, donde él registró toda la información y tomó de la fuente y consignó el mensaje. ¿Recuerdan cómo construyó Hechos y Lucas, el evangelista Lucas? Por investigación. Dice, yo investigué todas las fuentes, recopilé las fuentes y las puse en orden. Lucas no fue ni vidente ni fue oral, o no recibió un oráculo. Lucas recibió la información del mensaje a través de investigación o de indagación de fuentes. ¿Sí me hago entender? 3 maneras como llegaba la profecía en el Antiguo Testamento. Por oráculo, es decir, oral, por vidente o videncia, es decir, por visiones, y tercero, a través de investigación y recopilación de fuentes. La pregunta es, ¿cuál de esas maneras era más fiel y más verdadera? ¿O todas igualmente eran válidas y verdaderas? La respuesta es, todas las 3 maneras eran igualmente válidas, igualmente veraces y fieles porque provenían de Dios y porque tenían la misma finalidad, que era dejar por escrito el mensaje de la redención y el mensaje que Dios dio a la humanidad. Eso nos tiene que llevar a pensar lo siguiente, y es Dios, que es eterno e infinito, se revela al hombre que es finito, y un recurso natural, un recurso de condescendencia que Dios usa para revelarse al hombre finito es el lenguaje humano. ¿Sabían ustedes eso? Que Dios, que es eterno e infinito, nos deja el mensaje en lenguaje humano. Es decir, que es en un lenguaje que lo podemos entender. Así como nosotros nos hablamos entre nosotros, así Dios nos habla. Con los mismos sinónimos, verbos, adjetivos, con oraciones, con ilustraciones, Dios nos habla. ¿Por qué hace Dios eso? Él es el eterno. ¿Y por qué se rebaja a usar lenguaje humano para que le podamos entender? Porque de otra manera no le pudiésemos entender. Porque si Él nos hablara en un lenguaje ininteligible,
no le pudiéramos entender. Si nos hablara de una manera o con unos códigos que no pudiéramos descifrar, pues no pudiéramos entender el mensaje de Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios? ¿Qué fue lo primero que hizo Dios en Génesis 1? Condescender con el hombre que iba a crear. ¿Y cómo condesciende? Hablándole en un lenguaje comprensible al oído y que él lo pudiera entender, descifrar, decodificar y poder interpretar. Y eso es un acto de maravillosa gracia y condescendencia de nuestro Dios. Pero eso también significa lo siguiente, que en el proceso de Dios dejarnos las Escrituras, no solamente lo hizo Él de manera soberana, es decir, Él no solamente se encargó de proclamar su revelación, sino que en esa tarea o en ese propósito Él usó al hombre, es decir, hizo partícipe al hombre, porque las Escrituras, aunque son palabra de Dios, no fueron escritas por Dios. ¿Quién las escribió? Diversos escritores, y usaron papel, pergaminos, papiros, estelas, tinta, y las escribieron. Por eso algunos dicen, esto no es palabra de Dios. ¿Saben por qué dicen ellos? Porque es que esto lo escribió Moisés, Juan, Isaías, Jeremías, Daniel. Eso no lo escribió Dios. Eso está comprobado que no lo escribió Dios. ¿Y qué decimos nosotros? Pues claro, es que no estamos diciendo que Dios las escribió. Estamos diciendo que hubo más de 40 escritores de diversas culturas y de diversos momentos históricos y regiones que fueron llamados por Dios para escribir. Entonces nos hacen otra pregunta. Entonces, ¿por qué usted dice que es palabra de Dios? Siendo que no la escribió Dios, sino que la escribieron hombres. ¿Sí han escuchado ustedes esas discusiones? ¿Qué les podemos nosotros decir a esa objeción? Eso no lo escribió Dios, entonces no es palabra de Dios, eso es un libro cualquiera. Nosotros decimos no, esto no lo escribió Dios, lo escribieron hombres, pero esos hombres que escribieron no fueron hombres que escribieron de manera común como un poeta o como un historiador común de cualquier momento, sino que esos hombres escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y ellos no escribieron de su propia voluntad, ellos no escribieron de su propia autonomía, sino que escribieron lo que Dios les dirigió a escribir. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos ahí, entonces Dios les cogió la mente y la mano para que escribieran lo que Dios quería. Dios les dictó. Ellos entraron en un éxtasis, en un trance y escribieron sin autonomía y sin conciencia. Es decir, fueron como poseídos de un espíritu o una fuerza sobrenatural y escribieron y ellos no sabían lo que escribían. ¿Qué respondemos a eso? ¿Isaías sabía lo que estaba escribiendo? ¿Juan sabía lo que estaba escribiendo? ¿O él estaba en inconsciencia, en un déjà vu, en un trance, en un éxtasis? ¿O ellos sí eran conscientes de lo que escribían? Sí eran conscientes. Entonces, si eran conscientes, entonces no fue una inspiración mecánica. Es decir, no fue que Dios le cogió la mano y ellos escribían y no sabían lo que escribían, o les invadió la mente y ellos no eran conscientes de lo que escribían, simplemente escribían y después decían, mira, aquí resultó esto, yo no sé por qué. No, no fue una inspiración mecánica. Es decir, ellos no perdieron la conciencia, ellos no perdieron la capacidad, ellos no perdieron su propio estilo, ellos no renunciaron a su propia condición o a su propia tradición o a su propia cultura o a sus propias experiencias o a sus propias condiciones de vida, porque esas condiciones están implícitas en el texto. Los mismos textos de la Biblia nos muestran las condiciones de donde provenían, el lenguaje, la cultura, las reacciones, las emociones, los errores de ellos como hombres pecadores que escribieron. Si Jonás hubiera perdido la conciencia, ¿usted cree que Jonás habla mal de sí mismo diciendo que se enojó demasiado? Si Pedro hubiera perdido la conciencia cuando escribe, ¿usted cree que Pedro hubiera escrito que él negó al Señor y que después lloró amargamente? No, hay sentimientos, hay emociones, hay decisiones, hay acciones, hay conciencia en el texto. Entonces nosotros no creemos lo que algunos creen, que la inspiración fue mecánica. Es decir, que los escritores simplemente eran como un robot, ¿sí? O como un títere en las manos de un titiretero, escribiendo lo que el otro quería, lo que el autor quería. No, ellos tenían plena conciencia. Ellos podían decidir escribir o decidir no escribir, decidir predicar o decidir no predicar, porque tenían conciencia. Sin embargo, fueron inspirados.
Entonces, ¿qué es la inspiración? Nosotros creemos que aunque hubo participación humana en la construcción o configuración del texto bíblico, esos escritores fueron seleccionados por Dios, llamados y preservados e inspirados para que escribieran no de su propia voluntad, sino de acuerdo a lo que Dios les daba, pero sin perder la conciencia y la autonomía. Y a eso se le llama inspiración orgánica. Es decir, nosotros no creemos en una inspiración mecánica. Nosotros creemos en una inspiración orgánica, es decir, que ellos no perdieron la conciencia, que ellos fueron totalmente conscientes, pero que ellos fueron inspirados o guiados o dirigidos a escribir lo que Dios quería que escribieran, porque ellos lo creían y estaban convencidos, pero que todo lo que fue escrito fue inspiradamente, o fue plenamente inspirado por Dios. Lugares, circunstancias, hechos, momentos, datos, elementos, hechos, y que todo eso hace parte de una inspiración plena o una inspiración orgánica, y eso es maravilloso. Es decir, que el estilo literario, el género literario, los lugares, los personajes, los hechos, fueron guiados por Dios para que así fuera, de esa manera. Muy bien, ahora no estamos diciendo que estos hombres fueron inspirados para vivir. Ellos fueron inspirados solamente para escribir, mas no para vivir. David fue inspirado para escribir los salmos, pero no podemos decir que David fue inspirado durante toda su vida para la vida misma, porque sabemos que cometió muchos errores y errores muy censurables. Pero en el momento en que él cogió la tinta y cogió el pergamino, el Espíritu Santo lo inspiraba para que pudiera escribir conforme a la voluntad de Dios. Entonces la primera pregunta que estamos, o el primer aspecto para responder la pregunta, ¿qué o quiénes son fieles y verdaderos? La primer tópico para la respuesta es, fieles y verdaderas son todas las profecías del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Es decir, son fieles y verdaderas todas las profecías o todos los mensajes que nos llegaron a nosotros a través de los mensajeros. Todos ellos son absolutamente fieles y verdaderos y no pueden ser puestos en duda. Recuerden, amados hermanos, que también hay otro proceso que se dio y fue el de la selección de los documentos. Cuando nosotros leemos la Biblia, a veces pudiésemos pensar que los únicos documentos que existían eran estos, en ese momento. Pero cuando Moisés escribió no era lo único que existía. Había muchos otros escritos caldeos, babilónicos, egipcios, sumerios y de otros lugares del mundo. Cuando los evangelistas en el Nuevo Testamento escribieron, había una abundancia de literatura, especialmente griega y helénica. Recuerden que los griegos fueron la cuna del conocimiento y de la academia antigua. Entonces no era el único escrito, había muchísimos y muchos de orden religioso o cristiano o moral. ¿Por qué ustedes y yo tenemos la garantía de que estos 69 libros que tenemos son los únicos seleccionados y verdaderos? Alguien pudiera decir, y el libro de Enoc, el otro libro de Pedro, el libro de Esteban, el libro de Tercera de Corintios y todos los otros apócrifos, la carta de Bernabé, la carta de Demas, ¿todos ellos serán verdaderos? ¿Qué garantía tenemos de que esos otros escritos que eran equivalentes a la época o paralelos a la época no son inspirados y estos sí? O sea, ¿quién nos garantiza eso? Yo no tengo duda, pero hay muchos que tienen duda y que quieren sembrarnos duda, porque nos dicen en la época en que Juan escribió habían otra cantidad de libros apocalípticos o de hechos finales. ¿Qué garantía tenemos que este sí es bueno y los otros no? ¿Y usted cómo puede responder eso? Hay varias maneras de responder. Uno, porque Dios lo dice y Dios valida su palabra, es el testigo único de la Escritura, Él es el que da garantía de sí mismo, y de los otros libros el Espíritu Santo no da testimonio, ¿sí? Segundo, porque de todos los demás libros de la Biblia, los que están aquí, hay referencias internas. Es decir, Jesús en el Nuevo Testamento validó todos los del Antiguo Testamento, se refirió a Moisés, se refirió a Abraham, se refirió a Enoc, se refirió a Elías, se refirió a Isaías, a Jeremías, se refirió a David, y eso le da validez porque Jesús mismo lo refirió dentro de su mensaje. ¿Qué más nos sirve? Nos sirve el testimonio que el Espíritu Santo da a nuestro corazón de que esta es la palabra verdadera que transforma, y también porque estos 69 libros han sido preservados, los otros no han sido preservados.
¿sí? Los otros siguen siendo literatura secular, pero no han sido preservados. Nadie está interesado en decir, hagamos un concilio para incluir esos libros que quedaron por fuera. ¿Sí? Ningún tipo de tradición eclesiástica, ningún tipo de religión de las 3 religiones cristianas en el mundo, grandes, están interesadas en decir, se nos quedaron unos libros y nos dimos cuenta que nos equivocamos. Y vamos a hacer un gran concilio ahora en el año 2020 para sugerir que se incluyan. Entonces, si nadie está interesado en incluirlos, no fueron incluidos, estos han sido preservados, no hay referencias internas de los mismos, ¿cuál es la conclusión? Esos no eran fieles y verdaderos. Eran libros históricos, eran referencias interpretativas de los libros de la ley, eran libros valiosos para la cultura, para la comprensión pública, pero no eran inspirados por el Espíritu Santo. Porque si hubiesen sido inspirados por el Espíritu Santo, ¿qué hubiera acontecido? Hubieran sido incluidos providencialmente en el canon, hubieran sido preservados providencialmente, y esos libros transformarían vidas, aún estando fuera del canon. ¿Sí? Si usted lee, por ejemplo, El Pastor de Hermas, usted quedaría transformado con ese libro. ¿Sí? O si usted se lee el Evangelio de Bernabé o el Evangelio de Judas, usted quedaría pues impactado y diría, este me tocó, o Judío, Barudo, Macabeos. Pero si esos libros usted los lee y no lo transforma, no le tocan el corazón, ¿cuál es la evidente conclusión? Que no son fieles y verdaderos. Y que los únicos fieles y verdaderos son estos que Dios ha preservado. Porque cualquiera de estos 69 capítulos de este libro, este gran libro que tenemos de esta biblioteca, transforma corazones. Usted lee cualquier página de la Escritura y usted le toca el corazón. Y esa es una evidencia contundente interna de la inspiración. Entonces, fieles y verdaderos, primero, las profecías que Dios ha preservado. Apocalipsis 19:11 dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. En Apocalipsis 1, 4 y 5, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y del que ha de venir y de los 7 espíritus que están delante de su trono y de Jesucristo el testigo fiel y verdadero, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y pueden leer Isaías 43, 10 al 13, Apocalipsis 21, 5, que es donde estamos, el anterior, y 22, 6. Y luego en Juan 3, 31 al 35 dice, el que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla, y el que viene del cielo es sobre todos, y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Primero, fieles y verdaderas son todas las profecías que Dios ha querido preservar. Y continúa diciendo, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel. El Dios de los espíritus de los profetas. Y aquí yo quisiera que tomáramos conciencia de algo muy interesante, porque aquí hay una mediación muy interesante entre la profecía y los profetas, que es una mediación básica en la historia de la redención. Dios es infinito y soberano, pero Dios infinito y soberano condesciende o se rebaja para darse a conocer a hombres finitos y humanos. ¿Cómo condesciende? Pues a través de la encarnación. ¿Cómo condesciende? A través de comunicarse en lenguaje humano. ¿Cómo condesciende? Dejándonos profecías escritas para que las podamos entender. ¿Y cómo condesciende? Llamando profetas para que proclamen o para que prediquen el mensaje. La segunda parte del texto dice, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, o el Señor de los profetas. La pregunta es, ¿a qué se refiere esta expresión espíritus de los profetas? Porque algunos le dan el carácter místico, ¿cierto? Como un don de profecía, o como a un don intangible,
pero aquí está hablando del Señor de los profetas. ¿Sí? ¿Quién es el Señor de los profetas? El testigo fiel y verdadero, o el Señor que manda el mensaje de la profecía. Hay una relación directa entre profecía y profeta, o entre mensaje y mensajero. Hay un mensaje, pero para que ese mensaje llegue, ¿qué se necesita? Un mensajero. Dios tiene el mensaje es eterno, es soberano, es fiel y verdadero. Pero Dios, que es soberano, Él no solamente tiene un mensaje, sino que Él llama a los mensajeros que son encargados de dar a conocer o de publicar o de proclamar este mensaje. ¿Qué pasaría si el mensaje no se entrega al mensajero? Pues el mensaje no llega. ¿Sí? Supongamos que usted escribe una carta. ¿Sí? Es una carta muy importante con un mensaje muy importante que usted la quiere enviar, pero si usted no la envía, ¿qué pasó con esa carta? No tiene ningún valor, no le llega al destinatario y puede que sea el mejor mensaje, la mejor noticia, pero nunca salió. En este caso, nunca salió del computador, ahí quedó y no la envié. Los correos toca enviarlos para que le lleguen al destinatario. Pero si fuera una carta que vamos a poner en el correo, pues toca ir al correo, si toca ir a la oficina donde lo vamos a poner y el envío para que ese mensaje llegue, si no, no le llega, que den un buen deseo. Dios no va a quedar inconcluso en su propósito. Dios tiene el mensaje es fiel y verdadero, es un mensaje eterno y soberano, pero para que ese mensaje llegue a la audiencia, ¿Dios qué hizo? Dios se proveyó de mensajeros. Y no solo de un mensajero, aquí no va a hablar de un mensajero que es Cristo, sino que va a hablar de una pluralidad de mensajeros que Él llamó. ¿Recuerdan algunos de esos mensajeros? Isaías, Elías, Samuel, Jeremías, Daniel, Oseas, Joel, Amós. ¿Recuerdan otros? Todos esos fueron mensajeros que Dios llamó. Y Dios los llamó en su momento histórico, los llamó en las condiciones en las cuales ellos estaban ocupados trabajando. Pero ¿para qué los llamó? Dios, ¿qué le dijo, por ejemplo, a David? Dice la Biblia que David estaba detrás de las ovejas tranquilo y feliz, cuidando las ovejas. Disfrutaba de esa función. ¿Sí? Era un dulce cantor y músico en los campos de Judea, de Belén, cuidando las ovejas. Pero ¿qué le dijo Dios un día? Ven. ¿Se acuerdan que después David dice, me tomaste detrás de las ovejas para que fuera tu siervo y para que fuera un profeta a las naciones? Jeremías estaba tranquilo también trabajando, ocupado en sus funciones, ¿sí? Pero Dios le dice, ven. ¿Para qué lo llamó? Para ser profeta. A Isaías y así a todos. Hay uno que en la Biblia dice que estaba recogiendo higos, ese era su trabajo. Era un labrador, era un agricultor, y no solamente producía higos, sino que los recogía. Ese era un trabajo delicioso en el campo, recoger frutos, y posiblemente mientras uno recoge frutos, pues come y disfruta toda la naturaleza. Pero ¿qué le dijo Dios a ese hombre? Ven conmigo, de ahora en adelante vas a ser un mensajero. Y a los mensajeros Dios los llamó profetas. ¿Estamos de acuerdo? A los mensajeros del Antiguo Testamento Dios los llamó profetas. 3 tipos de profetas en el Antiguo Testamento. Videntes, profetas orales que recibían oráculos y profetas que investigaban y tomaban de las fuentes y demostraban el mensaje y lo hacían público, como Moisés, como los reyes, que de las crónicas de los reyes se sacó todo el historial de los reyes, que fue recopilado de las crónicas de los reyes, como Daniel, que también fue un investigador y un recopilador. Recuerden que Daniel fue un estadista, como Esther, que el libro de Esther también fue tomado de recopilación, Esdras y Nehemías también, que recopilaron de las historias en el exilio y del regreso, y de esa recopilación de fuentes construyeron su mensaje profético. Entonces, 3 tipos de profetas o mensajeros. Si la profecía es fiel y verdadera, ¿qué se requiere del profeta? ¿Qué pasaría en el caso hipotético de que la profecía es fiel y verdadera, pero el profeta no es fiel y verdadero? ¿Qué pasaría? Pasaría lo del teléfono roto, ¿cierto? Tenemos un mensaje veraz, pero el mensajero fue infiel. Y como el mensajero fue infiel, no lo llevó al destino, o no lo dio completo, o tergiversó el mensaje, o lo alteró, o lo confundió.
o no cumplió el propósito. ¿Se acuerdan que hubo un profeta en el Antiguo Testamento que intentó no ser fiel y verdadero? ¿Recuerdan? ¿Cuál fue ese profeta? Que él dijo, yo no voy. Que Dios le dice, te llamo para que vayas a Nínive. Este es el mensaje fiel y verdadero, y va a tener final feliz, o cumplimiento feliz. ¿Y qué dijo Jonás? ¿A Nínive? Olvídese. Y dice la Biblia que tomó la dirección contraria, opuesta. Ese profeta tuvo la intención natural de no ser fiel, de ser rebelde, de decir yo no voy. Si me mandan a otro lugar, sí, pero a ese no voy. ¿Pero qué le dijo Dios a Jonás? Tienes que ir, ¿cierto? Y hubo una circunstancia en el capítulo 1 de Jonás y en el capítulo 2, donde dice la Biblia que Jonás tomó conciencia de que no tenía otra opción sino ir a Nínive. Es decir, Dios, que nos da un mensaje fiel y verdadero, llama y se provee de profetas fieles y verdaderos para que ese mensaje llegue conforme al propósito y al carácter del mismo. Y eso es muy interesante porque algunos ponen en duda los profetas. Estábamos diciendo que algunos ponen en duda la profecía. Ya argumentamos para defender la profecía. Ahora otros ponen en duda los profetas. Pero ¿qué me va a venir a hablar Salomón? Si Salomón fue un apóstata, si Salomón cayó en apostasía y Salomón fue un hombre lujurioso. ¿Pero qué me va a hablar David? ¿Yo qué le voy a creer a David? Si David fue un hombre que fue asesino y fue adúltero y fue traicionero. ¿O qué le voy yo a comer cuento a Pedro? Si Pedro era intemperante, impulsivo, negó a Jesús. ¿Qué tenemos que decir ante ello? Aunque esos hombres hayan sido pecadores, porque la Biblia no dice que fueron perfectos, la Biblia dice que fueron pecadores, que eran viles y menospreciados, Dios los llamó y los comisionó para una tarea específica. Y en el propósito, en el ejercicio de que cumplieran esa misión como mensajeros, Dios los capacitó para que ellos fueran fieles y verdaderos, fieles y veraces en la transmisión del mensaje. Esa es evidencia interna. Pero hay otra evidencia externa que nos sirve a nosotros. Y la evidencia externa es, ¿cuál de los profetas tuvo una muerte placentera? ¿Cuál fue la vida y la muerte de los profetas? Traicionados, perseguidos por los sistemas, decapitados, echados a los leones. ¿Y eso qué nos muestra a nivel de la fidelidad? ¿Nos dice algo? Si esos profetas fueron torturados y perseguidos por los reyes y los emperadores y los sistemas de turno, ¿qué me dice del carácter de ellos en el ejercicio de su misión como mensajeros? Que ellos fueron fieles y verdaderos y por eso los persiguieron. Que si ellos hubieran sido profetas falsos, hubieran comido en el palacio, como comían los profetas de Baal, o como comían otros profetas en los reyes de Judá y de Israel, porque eran profetas falsos. En la época de Jeremías, ¿se acuerda que los profetas falsos vivían en el palacio y a Jeremías le prohibieron entrar a la ciudad y al templo? Entonces, el solo hecho de que todos estos profetas fueron perseguidos, fueron degollados, fueron torturados, fueron aborrecidos, es una evidencia externa de que ellos sí fueron fieles y verdaderos. ¿Sí me hago entender? Porque los hechos públicos nos muestran que ellos fueron perseguidos. Y de hecho aquí lo que nos está diciendo es el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas. Cuando habla de los espíritus de los profetas no se está refiriendo al alma, sino es un culto al alma o a las benditas almas. Lo que está diciendo es el carácter de los profetas. Recuerden que espíritu en la Biblia es rúa o neuma, ¿sí? Del griego o del hebreo. Y espíritu es soplo, ¿sí? Rúa, sopló en él aliento de vida, Génesis 1, ¿sí? O en el Nuevo Testamento la palabra para espíritu o para alma es neuma, de ahí viene la palabra neumático, que se infla con aire para que funcione la llanta, ¿sí? La palabra para espíritu es soplo, o neuma o rúa. Entonces cuando aquí habla del espíritu no se refiere al alma, se está refiriendo es al carácter de los profetas. Es decir,
¿Qué era lo que evidenciaban los profetas? ¿Qué era lo que proclamaban los profetas? ¿Qué era lo que emitían en su mensaje o lo que soplaban? ¿O lo que transpiraban en su mensaje? Era la palabra de Dios, y esa palabra de Dios es fiel y verdadera, y por eso acá dice, Él es el Señor de ellos. ¿Señor de quién? De Elías, de Jeremías, de Samuel, de Moisés, de Isaías, de Jeremías, de Oseas, de Juan, de todos los profetas de la Escritura, porque fueron llamados por Dios y fueron sostenidos por Dios, no de los profetas falsos de Baal. Entonces, cuando Juan está diciendo, estas palabras son fieles y verdaderas, lo primero que él valida es la profecía. La profecía es fiel y verdadera. ¿Pero qué es lo segundo que valida? A los mensajeros. Es decir, los mensajeros también son fieles y verdaderos, porque los mensajeros fueron fieles al mensaje y no lo tergiversaron. Y esa fue la razón por la cual la palabra permanece y también por la cual ellos fueron perseguidos o torturados. ¿Se acuerdan cuando Jesús bajó para ser crucificado? Cuando divisó ahí en la ladera de Jerusalén, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Recuerdan? Dice la Biblia, Jesús lloró. Pero no lloró porque iba a ser crucificado, si él desde el cielo sabía que a eso venía. ¿Se acuerdan por qué dice la Biblia que lloró? Por Jerusalén. Es decir, fue un acto compasivo por Jerusalén, diciendo Jerusalén no entendió el propósito. Jerusalén tuvo 2000 o 4000 años de historia donde se les predicó y se les mandó profetas y nunca entendieron a todos los profetas que les hicieron. Los mataron, los persiguieron, y este es el último profeta que va descendiendo. ¿Y qué van a hacer con él? Van a hacer lo mismo, lo van a matar. Es decir, es un acto compasivo de Jesús diciendo Jerusalén no oye, no ve, no entiende. Tuvo todos los profetas habidos y por haber y no entendió el mensaje. Amados hermanos, esto es muy interesante, porque si los profetas aquí son validados, ¿qué otro profeta se está validando aquí en este mensaje que Juan recibe? ¿Cuál es el último profeta? Cristo, antes de Cristo y después de Cristo, según lo que estamos viendo acá, Juan, que es el último que recibe. Él es un vidente que recibe una visión y la deja por escrito, pero Juan también funge acá como un mensajero, como un profeta que recibe un mensaje y lo escribe y lo deja público para evidencia de que se va a cumplir. Entonces, si todos los demás profetas han sido validados al decir acá que Él es el Señor de los profetas, se valida también a Juan. Es decir, Juan también tiene valor acá. Porque ha habido muchos que han dicho que Juan estaba alucinando, que Juan estaba posiblemente delirando porque estaba aguantando hambre en Patmos, que Juan ya estaba muy viejito porque tenía más de 90 años y que después de 90 años uno sufre de demencia senil, entonces que Juan de pronto estaba demente y que en su demencia pues se le ocurrió un poco de vainas y que estas fueron unas, ¿sí? Pero cuando dice acá, esto es fiel y verdadero, y el espíritu de los profetas da testimonio de que es fiel y verdadero, ¿qué es lo que se dice? Lo que Juan está diciendo también es fiel y verdadero. También se tiene que atender no solo lo de Isaías, no solo lo de Abraham, lo de Moisés y Jeremías, sino también se tiene que validar o autenticar lo de Juan, porque él también escribió inspirado por el Espíritu Santo. Y el texto continúa diciendo, para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Las cosas que deben suceder pronto. Yo quisiera que nosotros miráramos un poco, a la luz de este versículo, Apocalipsis capítulo 1. Porque ha habido algunos que han confundido este epílogo del libro de Apocalipsis diciendo que aquí a Juan se le presenta otro ángel y que le dice otras cosas finales. Sin embargo, noten lo que dice en el capítulo 1, versículo 1, que es el prólogo del libro. En el prólogo del libro dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Si ustedes notan, capítulo 1 de Apocalipsis, versículos 1, 2 y 3, son casi idénticos a Apocalipsis 22, versículos 6, 7 y 8.
son casi idénticos. Es decir, Juan está en el epílogo del libro. Y Juan, como un excelente escritor inspirado por el Espíritu Santo, al llegar al epílogo, él va a hacer una conclusión o resumen, y para poder hacer ese resumen tiene que ir al comienzo. ¿Qué fue lo que sucedió al comienzo? En el capítulo 1, que Dios le dio a Juan la revelación, es decir, la profecía. ¿Sí? ¿Quién es el revelador en Apocalipsis 1? Cristo. ¿Quién es el mensaje? Cristo mismo y la visión que le da a Juan. ¿Y quién es el mensajero? Juan. ¿Sí? Pero luego dice también, así como en el 22.6, en el 1.3 y 1.2 dice que lo que le va a revelar son las cosas que van a suceder pronto y que Juan tiene la obligación de darla a conocer a sus siervos. Es decir, los que van a estar posteriores a Juan. Una vez Juan recibe el mensaje, lo deja por escrito, pero tiene que hacerlo público a los siervos. ¿Quiénes son los siervos? Después de Juan, ¿quiénes son? Los apóstoles, pero ya estaban muertos, los creyentes, los ancianos de las iglesias, los presbíteros y todos los creyentes posteriores a Juan, porque Juan es el último escritor del Nuevo Testamento de la Biblia. En el capítulo 1 dice, para manifestar a sus siervos. Recuerde que ahí los siervos no son Isaías, Jeremías, Daniel, Elías, ni siquiera Juan. Juan es el profeta mensajero, ¿sí? O el predicador mensajero. ¿Quiénes son los siervos? Los que vienen después de esa visión. Y luego en el capítulo 22, versículo 6 dice, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos, es decir, a la iglesia, a los creyentes en general, las cosas que han de suceder pronto. Entonces noten ustedes que aquí en este versículo tenemos tres componentes muy importantes. Primero tenemos la profecía. La profecía es el mensaje, ¿sí? Ese mensaje es fiel y verdadero, ese mensaje es Cristo y la Escritura. En segundo lugar tenemos los mensajeros. ¿Quiénes fueron los mensajeros del canon? Los profetas y los apóstoles, los 24, ¿cierto? Los apóstoles del Antiguo, los apóstoles en el Nuevo, los profetas en el Antiguo fueron los mensajeros de ese mensaje que es fiel y verdadero, y los profetas fueron fieles y verdaderos también. Ahora, ¿quiénes quedamos? Los siervos o los creyentes. ¿Y qué se requiere de los siervos? Ya no somos ni profetas ni somos apóstoles, somos siervos de Dios o creyentes o hijos de Dios o redimidos por la sangre de Cristo. ¿Qué se requiere de nosotros? La profecía es fiel y verdadera. Los mensajeros fueron fieles y verdaderos. Ahora nos queda a nosotros la tarea. ¿Qué se demanda de nosotros? Si no somos fieles y verdaderos a la profecía ni al mensaje recibido, ¿qué sucede? Que rompemos la cadena, ¿cierto? Que no cumplimos el propósito o la misión, y que entonces los que escuchen de aquí en adelante no escucharán un mensaje fiel y verdadero, porque nosotros como mensajeros ahora, o como siervos, no fuimos o no hicimos honor al carácter que se demanda de nosotros en cuanto al mensaje. Entonces, amados hermanos, miren ahí cómo Juan, inspirado por el Espíritu Santo, delega también responsabilidad en nosotros. Yo pudiera decir, no, es que yo soy pecador y de mí no se demanda nada. Es cierto que somos pecadores, pero también es cierto que fuimos redimidos por gracia y que Cristo nos ha santificado. Y en el carácter propio del mensaje y del cumplimiento y del carácter del contenido del mensaje, ¿qué se demanda de usted y de mí? Que seamos hallados fieles y verdaderos. Recuerden que en Apocalipsis, en el mensaje de las iglesias, dice que el que sea fiel hasta la muerte recibirá la corona de vida. La pregunta ¿es usted fiel y verdadero? Recuerde que fiel tiene que ver con mantenerse leal a una verdad, ¿sí? Con no desistir y con mantenerse firme y constante, fiel, sin cambiar, sin alterar. Y verdad significa con mantenerse en la verdad, proclamándola tal como es, sin alterarla o sin diluirla o sin cambiarla. Nosotros sabemos que la Biblia registra que hay muchos falsos maestros y falsos creyentes. ¿Recuerdan? Hay falsos predicadores, hay falsos hermanos. La Biblia de todo habla de falsedad. La pregunta es, ¿se nos permite a nosotros ser falsos? No, porque si somos hallados falsos, ¿qué sucede? Pues nunca fuimos llamados a ser siervos
y tampoco tenemos lugar en la cena de las bodas del Cordero. Lo que Juan nos está diciendo aquí es, el mensaje Dios lo va a conservar fielmente. A los mensajeros históricamente Dios los ha conservado para que nos llegue la Escritura. Ahora Dios va a preservar a sus siervos para que ellos sean hallados fieles y verdaderos y ellos puedan proclamar el mensaje que van a recibir. Y el mensaje es que las cosas que van a suceder pronto y es nuestra responsabilidad proclamar. Recuerden que la tarea de los mensajeros del Antiguo Testamento era proclamar o anunciar o predicar. ¿Cuál es la tarea de los siervos hoy? La misma. Tenemos el mismo encargo, tenemos la misma comisión, somos siervos. Amados hermanos, querida iglesia, no podemos escudarnos en una verdad y es somos pecadores, yo no soy fiel, no soy verdadero, no me pueden demandar nada. Porque eso es parte de la verdad. Esa es una verdad que tiene que ver con nuestra naturaleza y con nuestra condición. Pero hay una verdad absoluta que está por encima de ella que tiene que ver con el mensaje y el propósito redentivo. ¿Cuál es esa verdad? Que Dios nos llamó para ser santos y fieles y para mantenernos veraces y que tenemos que mantenernos así hasta el final. Y que aquel que no se ha hallado fiel tiene que ser lanzado al lago de fuego y azufre. ¿Se acuerdan cuál es la sentencia final en la parábola de la viña? La sentencia final es, a los de la izquierda, por cuanto fuiste infiel, serás lanzado al lago de fuego, ¿cierto? Y la sentencia a los de la derecha es, en lo poco has sido fiel. Noten que ahí en esa parábola también se resalta el carácter de la profecía, del profeta y de los siervos seguidores del profeta y del mensaje. Primera de Juan 4, 1 y 3 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Y Primera de Corintios 15, 58, resaltémoslo por favor y memoricémoslo. Así que hermanos, míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Quiénes son los que reciben esa recompensa por su trabajo en el Señor? Los siervos que son hallados fieles y verdaderos, que aquí cambia, aquí pone unos adjetivos distintos, unos sinónimos distintos, y ese fieles y verdaderos aquí lo traduce como firmes y constantes. Interesante. ¿Sí? Es lo mismo, fieles y verdaderos, pero que se mantienen firmes y constantes en la obra del Señor. Amados hermanos, estas palabras son fieles y verdaderas. Todo lo que Dios nos ha dicho en su Escritura es verdad. Todo lo que los profetas proclamaron, tanto en público, porque muchos no dejaron por escrito, como Juan Bautista, por ejemplo, no dejó escrito su mensaje, Elías, Isaías, gran parte del mensaje de Samuel no quedó escrito, muchos profetas hablaron y no quedó escrito, pero era fiel y verdadero para el momento. Pero lo que quedó escrito es fiel y verdadero para nuestra instrucción. Ahora nos corresponde a nosotros ser fieles y verdaderos. Ahora, yo no puedo decir que depende de nosotros, porque si dijera eso estaría grandemente equivocado. Yo no puedo decir la profecía es fiel, los mensajeros fueron fieles, si usted es infiel, pues eso es problema suyo. No, porque la Biblia lo que dice es que Dios va a cuidar a sus siervos hasta el final y los va a preservar. Y hay una doctrina que nosotros creemos por la Escritura y es la perseverancia de los santos o la preservación de los santos. Aquellos que Dios llamó los va a sostener hasta el final. Aquellos a quienes Dios comisionó para ser siervos y predicadores y pregoneros del Evangelio, los va a preservar hasta el final, para que en el día final ellos sean hallados fieles y verdaderos. Y yo les quiero asegurar por la Escritura que ningún creyente, ningún hijo de Dios, el día final se va a presentar y Dios le va a decir, maldito, eres infiel. ¿Sí me hago entender? Todos, absolutamente todos, por la información que la Biblia nos da, por las doctrinas y todas las evidencias bíblicas, sabemos que aquellos a quienes Dios llamó los va a preservar hasta el final. Jesús mismo lo dijo, ninguno se perderá.
todos los que me diste, todos los he cuidado y los he guardado y ninguno se perderá, porque tuyos son, tú me los diste y yo los guardé. El que nos va a preservar es Dios, a través de Jesucristo, que es el testigo fiel y verdadero. Amados hermanos, reciban para ustedes esto, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Fiel el mensaje, fiel el mensajero, y fieles los creyentes que Dios llama por gracia y sostiene para su gloria. Esa es una gran evidencia y certeza que tenemos para que podamos vivir para el Señor. Y si usted es infiel, pídale al Señor que le perdone. Si usted no es veraz, pídale al Señor que le ayude para que pueda caminar de acuerdo al propósito y al llamado para el cual Dios le puso y le encargó. Oremos. Amado Señor, gracias por esta mañana, por recordarnos una vez más y por darnos evidencias de que este mensaje que hemos podido creer por la gracia que nos has dado es fiel y verdadero. Gracias por ayudarnos a recordar que esos hombres que llamaste para escribir la Escritura y para proclamar en la antigüedad eran comunes como nosotros, con las mismas debilidades y pasiones que las nuestras, pero aún los capacitaste para que fueran fieles y veraces. Y eso está consignado en la Escritura. Y gracias porque eso nos da esperanza, porque nosotros somos sujetos a las mismas pasiones que Elías y que los demás varones de la Escritura. Somos infieles, pero aún así nos ha llamado para ser fieles y verdaderos y nos ha sostenido y nos seguirá sosteniendo. Esta iglesia y todo tu pueblo en el mundo entero tú lo sostienes, porque tú lo has prometido. Y esa es una gran garantía, una gran esperanza, un gran gozo que embarga nuestro ser. No depende de nosotros, sino de ti que llamas y sostienes por gracia y que nos alientas para seguir viviendo para ti. Estas palabras son fieles y verdaderas. Y tu pueblo dice, amén. Que el Señor les bendiga, querida iglesia.